Sí, buenas tardes. Pues la verdad, yo estoy en casa. Amén. Tal vez algunos no me conocen, pero siempre he estado aquí, ya sea en persona o conectado, pero estamos siempre en los servicios y doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, pero principalmente la vida de los pastores Guillermo y Rita, que también son nuestros pastores. Y pues han sido una bendición para nosotros. Y gracias al Señor pues por esta oportunidad que nos da de compartir la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer en esta hora. Vamos a leer la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, verso 24. Mateo 7, 24. Diga un amén cuando lo tenga ahí. Bueno, ya varios lo tienen. La palabra del Señor dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, como que si el pastor empezó el tema que vamos a dar en esta hora. Es bien interesante cómo Dios va enlazando todo. Pero hablando de fundamentos, es bien importante, yo sé que tal vez algunos tienen acá conocimiento de construcción, por ejemplo, donde hacen un edificio, una construcción grande, por ejemplo, a veces vemos y pareciera que el edificio va a ser para abajo y no para arriba, pero todo eso tiene un propósito porque hay que hacer bien el cimiento, porque si no, pues van a sufrir pérdida. Entonces, normalmente cuando construyen una casa, pues miran el terreno, especialmente examinan el suelo, ¿sí? Examinan qué tipo de suelo hay. Y si el suelo que está donde se va a construir no es adecuado para la construcción, lo que hacen es que sacan la tierra, el suelo que hay, y meten tierra buena, y meten un buen cimiento. Entonces, ¿cuán importante es esto? Porque si no, es por eso que a veces ven casas que se están yendo para un lado. Allá cerca de mi casa hay una casa que está así curviada, y pues es lógico, ¿no? El cimiento se movió. Entonces, por ejemplo, cuando vemos en este país, vemos que hay muchos códigos. Los que están en el área de construcción saben muy bien esto. Si aquí hay un contratista, pues sabe muy bien. Tiene que pasar inspección todo tipo de construcción. Es bien interesante porque fíjese que en el año 2010, el 12 de enero específicamente, hubo un terremoto fuerte, muy fuerte. Sí, el grado fue 7.3. Y este terremoto, fíjese, aquí en California hemos experimentado ese tipo de terremotos. No sé si se acuerdan, creo que fue en el 92, que fue como 7.2, si no me equivoco. Y sí se sufrió algo de pérdida, cayeron puentes. Pero en esta
en esta ocasión, hermanos, vemos que sucedió en Haití. No sé si se acuerdan de ese terremoto. Y fíjense que fue tan tremendo esto que murieron aproximadamente 220,000 personas. ¿Saben por qué murieron 220,000 personas? Porque en ese país no hay ninguna regla de construcción. Y sumándole a eso, hermanos, está este país en una extrema pobreza. Entonces, no hay, gracias hermano. Entonces no hay esas reglas de construcción como por ejemplo en este país y en otros países. Hay países donde tal vez no hay regla de construcción, pero la gente al tener más oportunidad o más economía, toma sus precauciones. Pero en este caso no. Es por eso que cuando fue el terremoto, las casas se vinieron abajo y murieron tanta gente. Pero no solamente eso, sino que afectó a más de 1,5 millones de personas. Entonces fue tan grande la ruina que se vio en todo el mundo la devastadora situación en Haití. Pero fíjense lo que nos dice la palabra del Señor en 1 de Corintios 3:10. Dice algo bien interesante acá. Dice el verso 10, le leo la nueva traducción viviente, dice: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Entonces, fíjese, el apóstol Pablo de antemano ya nos está hablando de un edificio. Quiero que mantengan eso en su mente para que podamos ver esto como ese edificio, y cuando hablamos de un edificio, hermanos, estamos hablando de la estructura de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros hijos. Lo importante que es, hermanos, el poner atención, porque si no ponemos atención, eso es lo que dijo el Señor Jesús: seremos imprudentes porque necesitamos tener un buen fundamento para no sufrir pérdida. Entonces, aquí cuando el apóstol Pablo está diciendo que él, por la gracia del Señor, era como alguien experto, una persona, un perito es un experto en cierta materia. Él había puesto ese fundamento. ¿Y quién es el fundamento? Cristo, hermanos. Entonces, Cristo es el fundamento. La vida o el edificio o la construcción que podemos ver acá es la vida en todos los aspectos. Entonces, cualquiera pues que me oye estas palabras, dice Jesús, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesús, fíjese que terminó su sermón dando este ejemplo de obediencia. O sea, Jesús da un sermón muy largo, se ve el sermón del monte, y les dice al final: miren, esto es el resultado que ustedes van a tener, y el resultado que van a tener si obedecen es que su casa permanecerá. Es que ustedes recibirán recompensa, pero si ustedes no obedecen y no escuchan esta palabra, dice, sufrirán mucha pérdida. Mucha pérdida. Lamentablemente, el mundo está queriendo moldear a la iglesia por medio de tantas filosofías, por medio de tantas
tantos pensamientos y lamentablemente la iglesia, hermanos, se está dejando llevar por esos pensamientos equivocados y no nos basamos en la palabra del Señor. La palabra de Dios, hermanos, ya hemos leído y hemos aprendido, hermanos, que es suficiente, es completa, es segura. La palabra de Dios, hermanos, es capaz para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia. La palabra del Señor, dice el apóstol Pedro, que es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor Jesús también. Si nosotros ponemos atención y seguimos poniendo atención a la palabra del Señor, mire, nuestra casa permanecerá. El apóstol Pablo, eso es lo que advierte y eso es lo que dice. El Señor Jesús, eso es lo que dice. Y sé también que nuestro pastor ha estado compartiendo esto, que hay tiempos, o estamos viviendo y vienen tiempos más peligrosos, donde la confusión se apodera del ser humano. La confusión está sobre la vida del ser humano, hermanos, y cada día vemos a gente más confusa. Lo lamentable es cuando la misma iglesia cae en esa situación. Eso es lo lamentable, porque nosotros tenemos la luz de la palabra de Dios, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos, como antorcha que alumbra. Fíjese, tenemos la palabra del Señor. Entonces nosotros no debemos de vivir en confusión, sino debemos de vivir en una vida llena de luz, obedeciendo la palabra del Señor. Por eso, hermanos, nosotros no debemos de tener fundamentos personales. La palabra de Dios, Cristo Jesús, debe de ser nuestro fundamento. Cristo Jesús tiene que ser nuestro fundamento. Cada persona puede tener su propio fundamento y es por eso podemos ver que cada uno tiene su propia mentalidad. Y a veces escuchamos la palabra de Dios y decimos, sí, la palabra de Dios dice así, pero yo pienso de esta manera. Pero no se trata de que yo pienso de esta manera, sino se trata de que tengamos verdaderamente ese fundamento. Porque si no tenemos ese fundamento sólido, verdadero, entonces sufriremos pérdida. En Hechos capítulo 4, verso 25, miren lo que dice ahí la palabra del Señor. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Fíjense que cada uno piensa que debe de tener su fundamento personal. Hay cosas prácticas tal vez que sí son individuales, pero la palabra de Dios, hermanos, es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. La verdad nunca deja de ser. Costumbres en la familia, cosas como hacemos, como las hacemos, tal vez pueden cambiar, pueden variar algo, hermanos, pero en el fundamento que es la palabra de Dios no tiene que cambiar. La gente dice se amotinan los pueblos, y ahí estaba el apóstol Pedro citando el Salmo 2 en el verso 1. Estaba hablando de que las gentes se amotinan, los pueblos se amotinan y piensan cosas vanas. El pensamiento humano, especialmente de este mundo, de esta corriente, hermanos, fíjense que es un pensamiento vano, un pensamiento que no tiene un fundamento sólido. Sí puede tener
a algunas cosas que uno que tal vez diga, no, pues sí son buenas, pero no es la verdad. No es la verdad. En Efesios capítulo 5, verso 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie, dice, nos engañe con palabras vanas. Cuando el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 2, en el verso 2, dice que no os conforméis a este siglo, está hablando, hermanos, de que no seamos moldeados a la manera de pensar de este mundo. No seamos moldeados, no dejemos que el mundo gobierne nuestra vida, forme a nuestros hijos, forme a nuestros jóvenes, forme nuestra vida. No dejemos eso, hermanos. Tenemos la palabra profética más segura. La palabra de Dios tiene que formar nuestra vida. Por eso dice el apóstol Pablo: nadie os engañe con palabras vanas. Palabras vanas. Este verbo que utiliza el apóstol Pablo para denotar vanas, está hablando de algo vacío, algo hueco, algo sin valor. Fíjense que lo que el mundo quiere hacer es formarnos a su idea. Mire, es constante el ataque contra nuestros hijos, contra nuestros jóvenes, en las escuelas, hermanos. Está tremendo. Mi hija va a una universidad, la Universidad de San Diego. Es una universidad, hermanos, donde es totalmente liberal completamente, comunista para molarla. Sí. Entonces mi hija viene y me platica: ¿sabes qué? Mira esta clase que quieren que haga. Por eso es bien importante que nuestros hijos tengan ya ese fundamento, pero empieza en nosotros como padres, como adultos. Nosotros debemos de tener ese fundamento sólido. Miren, no pongamos nuestro propio fundamento. Si ya tenemos el fundamento que es Cristo, entonces ahí debemos de edificar. ¿Sí? No debemos de edificar en otro lado, en nuestros pensamientos o en nuestra manera de pensar. No, porque si lo hacemos así, vamos a tener o a sufrir pérdida. Por eso, y si el mundo se presenta con pensamientos vanos, ¿qué debemos de hacer? Pues rechazarlos. No debemos dejar moldearnos y estar al pendiente y vigilando a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos también vayan creciendo sanamente, fundamentados en la roca que es Cristo. Por eso, nadie os engañe con palabras vanas, porque de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pues sí, por eso viene, porque al creerse el ser humano sabio, se hizo más necio. Y el juicio de Dios en primera instancia ahí es que el corazón del ser humano se hizo más necio. Porque recuerde que dice el apóstol Pablo a los romanos que el corazón o la vida del hombre fue entenebrecido, fue metido en tinieblas, a densas tinieblas. Colosenses capítulo 2, verso 8 dice: tengan cuidado de no prestar atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero no solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. En Efesios capítulo 2, en el verso 1 en adelante, dice que este mundo está corriendo en la corriente, en el mismo sistema del pensamiento del príncipe de este mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás, hermanos, Satanás.
Entonces, fíjese, por eso fíjese otra vez, esta es la versión lenguaje actual, dice, tengan cuidado. Hay una advertencia, hermanos, acá, que tengamos cuidado. Jesús estaba dando la advertencia también, cuando nos está diciendo, todo aquel que guarde estas palabras. Entonces, aquí dice, tengan cuidado, no, dice, no presten atención a los que quieren engañar con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría. Fíjense que el mundo, el pensamiento del mundo es bien sutil, el Satanás es bien astuto y quiere engañar, ¿entiende? Porque él es el engañador, él es el maestro de los engañadores y quiere engañar, pero nos está hablando aquí la palabra del Señor de que no debemos dejar o caer en el engaño. ¿Por qué? Porque parece sabiduría, pero no es sabiduría. ¿Entiende? No es sabiduría. La sabiduría la encontramos en la palabra de Dios. La sabiduría de Cristo, hermanos, ahí está. Eso es lo que necesitamos nosotros. Pero que solo son enseñanzas humanas. ¿Se da cuenta? Solo son enseñanzas humanas. Por eso este punto yo le ponía fundamento personal. Fundamento personal. Algunos podemos tener un fundamento personal, pero debemos de analizarlo, cuestionarlo, examinarlo bien, si no solamente son ideas humanas. Porque si son ideas humanas, entonces estamos en graves problemas. Podemos sufrir pérdidas. ¿Sí? Podemos sufrir pérdidas. Entonces, el proverbio capítulo 3 verso 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. No dependas de tu propio entendimiento. Reina Valera dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero ¿viste lo que está diciendo? No dependas de tu propio entendimiento. O sea, no te creas tan sabio. No pienses porque, no, es que yo tuve tantos grados de estudio, tengo tantas maestrías, yo soy muy inteligente. No dependas de tu propio entendimiento. Dice, fíate de Jehová. Confía en el Señor con todo tu corazón. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y no dependas de tu pensamiento, porque así como están los cielos de altos, de distantes, así está el pensamiento del Señor. Así están sus propósitos de Dios. Nosotros, hermanos, miren, nuestros pensamientos, nuestros fundamentos, fíjese, solamente son terrenales, son a nivel tierra. ¿Sí? Los pensamientos son a nivel tierra, sin Dios, terrenales, temporales, vacíos. Pero los pensamientos que vienen de la palabra del Señor, hermanos, tienen un fundamento sólido que durará para toda esta vida y nos llevará hasta nuestra morada eterna. Fíjense que hay fundamentos artificiales o solamente un fundamento como con una apariencia. ¿Se me entiende? Aparentemente es un buen fundamento. Pero fíjese que, por ejemplo, si usted quiere ponerle, o si en este lugar quisieran ponerle un segundo nivel en esta área que no tiene, por ley tienen que ponerle un fundamento más para que pueda resistir el peso que le van a poner.
Si no se hace así, pues imagina, viene la ciudad y lo tira, ¿no? O se cae solo. Pero cuando hablamos de un fundamento, o sea, de artificial o de pura fachada, estamos hablando, fíjese, de un fundamento religioso. Un fundamento religioso. Es bien importante, hermanos, que nosotros no aparentemos solamente que somos cristianos y que obedecemos a Dios. Es necesario, hermanos, por eso el Señor Jesús termina el sermón del monte poniendo ese ejemplo de los que edificaron su casa sobre la roca. El que edificó su casa sobre la roca es el que obedece la palabra del Señor. No se trata de tener una fachada, no se trata de ser un buen servidor o cada día de servicio estar atento, o cada día de servicio llegar puntual, o cada día de servicio hacer lo que me toca hacer durante el servicio. No se trata de eso. Se trata de una obediencia genuina, de una obediencia de todos los días de nuestra vida, en todo lo que hacemos. De eso se trata. Podemos ver la evidencia del fundamento en nuestra vida cuando la palabra de Dios es primero en nuestra vida. Podemos ver esa evidencia. Porque a veces preguntamos, ¿y cómo puedo ver yo eso? Pues ahí está. Cuando el mandamiento del Señor para nosotros es lo primero, entonces estamos viendo que estamos fundamentados en la verdad, en la roca. En Mateo capítulo 23, verso 27, mire lo que dice aquí, hablando del fundamento artificial o de la fachada no, solamente, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así que vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Se da cuenta? El mundo quiere que nosotros seamos solamente una fachada. El mundo quiere que solamente tengamos un fundamento artificial, nada más así. Pero miren, hermanos, ese no es el plan de Dios. Dios quiere que nosotros construyamos nuestra casa sobre la roca, que construyamos nuestra familia sobre la roca. ¿Para qué? Porque Él quiere que no suframos pérdida. Porque si nosotros no lo hacemos así, fíjese, Dios nos va a dejar. Nos ha dado voluntad para que hagamos lo que nosotros queramos hacer, pero su deseo es que no suframos pérdida. Pero al ser solamente así de fachada, con un fundamento solamente de fachada, fíjese que va a ser terrible. Va a ser terrible. ¿Sí? Cuando no se utilizan los materiales correctos, adecuados, fíjese que se sufre pérdida con el tiempo. Los que están en la construcción saben muy bien que, por ejemplo, para iniciar un tipo de construcción llevan una madera especial pegada al cemento, ¿no? Si no se utiliza esa madera especial, si se pone cualquier otra madera, miren, se va a empezar a podrir. ¿Sí? Se va a empezar a podrir. Tiene que ir, esa construcción tiene que ir a cierta altura de la tierra. ¿Para qué? Para que no empiece a podrirse. Porque si entra la humedad, empieza a podrirse por dentro
y, no, y se ve la fachada bien, pero especialmente las casas acá, se ve la fachada muy bien, pero se acerca y le mete una patada, se le hace un hoyo. Se ríen porque ya les pasó eso, ¿ah? Sí, en serio. Le digo, a mí me ha tocado ver eso y llega uno y dice, no, todo está bien. El dueño de la casa dice, no, pues esto va a salir barato, pues es un poquito. Y cuando uno llega y empieza a quitar todo, no, ya no sirve la casa. Pero porque a veces, porque no le pusieron el material adecuado. Entonces, es simplemente esa fachada. Es lo que está diciendo el Señor Jesús acá. Dice, ustedes son como sepulcros blanqueados. Bueno, yo, mire, en mi pueblo, el día 2 de noviembre, bueno, antes la gente empezaba a pintar los sepulcros, ¿verdad? Los sepulcros, los empezaba a pintar y se miraban así bien bonitos, ¿no? Pero esa es la idea que el Señor Jesús estaba dando, porque adentro, ¿qué es lo que hay? Puros huesos, o tal vez ya polvo. Pero mire, cuando el Señor está comparando esto a los fariseos, es que esta gente se creía religiosa. Recuerden que ellos alargaban sus mantos y engrandecían sus filanterías. ¿Sí se acuerdan? O sea, todas sus prácticas o sus costumbres religiosas las hacían exageradas. ¿Para qué? Para que la gente viera que, mira, ahí va un gran religioso, un hombre que teme, un hombre de Dios. Pues no se trata de eso, hermanos, sino se trata que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Por eso les dice, ustedes por dentro son unos hipócritas, dice. ¿Por qué? Porque miren lo que hay dentro de ustedes. Hipocresía. Es tremendo esto, hermanos, pero por eso nosotros debemos de aprender a fundamentarnos en la roca, en verdad. Que verdaderamente estemos fundamentados en la roca como cristianos verdaderos que aman al Señor, que sirven al Señor. Mira, hermanos, nuestra vida es muy corta. Nuestra vida es tan fugaz que el apóstol Santiago dice que es como la neblina que por un momento sale y luego se desvanece. Dice, ¿cuánto tiempo queremos para vivir una vida así, solo de fachada? Cuando nos vamos a dar cuenta, la vida se nos fue y no hicimos lo que Dios nos mandó a hacer. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Por eso mire cómo le dice Jesús, ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿por qué dicen esto o por qué hacen esto? O sea, cuidaban las estatuas o los monumentos de los justos, pintaban los sepulcros de los profetas, dice. Pero mire, ellos crucificaron a Cristo. Crucificaron a Cristo. Entonces nosotros, fíjense, por eso tengamos mucho cuidado. Veamos nuestra vida, examinemos nuestra vida, si estamos en verdad fundamentados en Cristo, en su palabra. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Ustedes son iguales que sus padres. Dice, tremendo, ¿no? Jesús le está diciendo, ustedes son iguales, idénticos, tal palo, tal astilla. Así, idénticos son. Ustedes llenan la medida de sus padres, dice. Serpientes, dice. Generación de víboras.
¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Fíjense que eso fue lo que sucedió. Mataron a Jesús y empezaron a perseguir a la iglesia. Mataron a Jesús y empezaron a perseguir a la iglesia. Fíjense que eso era un amor solamente a Dios, solamente de fachada. Y nosotros, hermanos, examinemos nuestra vida para que no solamente así, superficialmente, estemos o digamos que estamos fundamentados en Cristo. Debemos de estar seguros que estamos completamente, hermanos, fundamentados en Él. El fundamento verdadero, la verdad, hermanos, no deja de ser, el fundamento no cambia. Cristo no cambia, o sea, no vamos a poder encontrar otro fundamento y que digamos, no, por aquí sí. Es como una persona a mí me decía hace algunos años, dice, es que mira, yo la verdad simpatizo con todas las religiones. ¿Y por qué haces eso? Dice, no, es que mira, te voy a decir lo que pienso. Bueno, ahí está, pensamiento humano. Dice, es que pienso que todas las religiones son como caminos. Mire su imaginación. Son como caminos, dice, pero al final se juntan todos y llegan a Dios. Bueno, le dije yo, bueno, pero mira, te equivocas, porque hay uno solo que es el camino y ese es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si se da cuenta que no hay otro fundamento más, no hay un fundamento más. Por eso el apóstol Pablo dice, el fundamento ya está echado, el fundamento ahí está. Ahora ustedes miren cómo sobreedifican. Miren cómo sobreedifican. Ustedes son responsables cómo van a sobreedificar. Y sabemos que aquí nuestro pastor les ha dado la palabra, nos ha dado la palabra. Y ahora nosotros estamos en una gran responsabilidad. El Proverbio 12, verso 19 dice, hablando acerca de la verdad, del fundamento verdadero, dice, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Haciendo reflexión en la palabra que Jesús dijo, que el cielo y la tierra pasará y su palabra no pasará. ¿Por qué? Porque lo que Jesús dijo es la verdad. Amén. Lo que Jesús dijo es la verdad y no va a pasar. No va a dejar de cumplirse. O sea que se va a cumplir al pie de la letra. Hasta la letra más pequeña se va a cumplir. Por eso el proverbio dice, el labio veraz permanecerá, que es la palabra de Dios. Los dichos de nuestro Dios permanecerá para siempre. La lengua mentirosa solo por un momento. Sí, porque las mentiras siempre salen a la luz. Sí, entonces la lengua mentirosa solo por un momento. Los pensamientos, los dichos de este mundo, hermanos, solamente permanecen un momento y luego con el tiempo se dan cuenta que no era así. Pero miren cuántos años han pasado y nosotros seguimos predicando de la palabra del Señor. ¡Qué maravilloso! A mí durante la pandemia, fíjese que el Señor estuvo tratando conmigo y muy fuerte, porque cuando hablábamos, fíjate, escuchábamos las noticias,
Uno decía una cosa, otro decía otra cosa, un médico decía una cosa, otro médico decía otra cosa, y era una confusión total. No sé si a ustedes les pasó eso. Era una confusión total. Pero cuando iba yo a las escrituras, era algo seguro todo el tiempo. Era algo seguro todo el tiempo. Y eso, fíjese, eso debe de darnos a nosotros esa tranquilidad y esa paz y esa seguridad para fundamentarnos ahí en esa roca inconmovible. Ese mismo verso, en la traducción, en Nueva Traducción Viviente, dice: las palabras veraces soportan la prueba del tiempo. Las palabras veraces soportan la prueba del tiempo. Pero las mentiras pronto se descubren. Entonces, dice, las palabras veraces soportan la prueba del tiempo. O sea, la palabra de verdad soporta la prueba del tiempo. Pasa el tiempo y sigue siendo la verdad, la palabra. Amén. Entonces, el consejo es que construyamos nuestra vida en la verdad, sobre la roca inconmovible. La verdad es coherente con la realidad de lo que existe, hermanos. La verdad es coherente con la realidad de lo que existe. No nos equivoquemos en eso. Lo que es, cómo se desarrolla y crece. Apoyarte en algo incierto es peligroso. Trae confusión, incertidumbre y pérdida. Pero si te apoyas en la verdad, nunca deja de ser. Si te fundamentas en la verdad, estarás seguro siempre, porque vendrán los ríos con ímpetu y no sufrirás pérdida. Pero apoyarte en algo incierto, vendrá el río y sufrirás pérdida. Si se da cuenta, si lo leímos, vimos que contra el que estaba en la roca vinieron las tormentas también. Contra el que estaba en la arena también vinieron las tormentas. Entonces nos indica, hermanos, que no estamos libres de tormentas. Sí van a venir, pero no vamos a caer. Amén. No vamos a caer. Apenas fíjese, falleció una servidora una amada hermana de la congregación. No sé si lo supieron, pero el pastor lo sabe. Y dice que fue tremendo. Dios nos sacudió de una manera tremenda. Pero una lección tremenda también, una lección tremenda. Las personas del hospital, las enfermeras, no hombre, quedaron. Cómo Dios hizo una obra maravillosa ahí. Porque la familia de la hermana estaba bien. Al principio, pues lógico. Pero de ahí vino una paz del Señor en sus corazones, que estaban tranquilos. Y la gente se quedaba viendo, wow, qué bárbaros. Y dice que las enfermeras dijeron, no, pues los hemos oído, dice, porque llegaron varios hermanos. Híjole, el primer día, el segundo día nos corrieron del hospital, pero después ya querían que llegáramos todos otra vez, porque estábamos orando así en grupos y todo. Y las enfermeras estaban preguntando, oye, todos oran lo mismo. Todos oran lo mismo.
Y al ver la tranquilidad del esposo, cuando una de las enfermeras estaba llenando un formulario ahí, estaba llorando. Estaba llorando. Y el hermano le estaba compartiendo el evangelio. Pero fíjense, hermanos, eso es lo tremendo, ¿no? De estar fundamentados en esa roca. Sí, estar fundamentados en esa roca. ¿Por qué? Porque cuando padecemos o viene la tormenta sobre nosotros, estamos sólidos. ¿Sí? No caemos. Pero cuando no está esa solidez, no, viene una tormenta y nos tira todo el fundamento. Fíjese que el ser humano siempre está en búsqueda de la verdad. Siempre. Pero nosotros ya no debemos de buscar más. Cristo es la verdad. Tenemos a Cristo, estamos en la verdad. Por ejemplo, en Juan 18:37 dice: le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pilato le pregunta: ¿qué es la verdad? Porque Jesús le dice: para dar testimonio de la verdad. Él había venido al mundo y vino al mundo para dar testimonio de la verdad. Pilato pregunta: ¿qué es la verdad? Y esa pregunta es del ser humano que no conoce a Dios. Esa pregunta es del mundo, del sistema mundano. Es por eso, fíjese, que el mundo cataloga o tiene sus categorías, pues. Pero creen que, no, pues este tiene la verdad, esto tú tienes la verdad. No, sí, también tal vez no tiene la verdad completa, pero la tiene. Pero nosotros sabemos que la única verdad es Cristo. La única verdad es Cristo. Entonces, no debemos de estar buscando. Bueno, si nosotros hemos llegado y estamos fundamentados en esa roca inconmovible, estamos en la verdad. Pero si hemos hecho lo que hizo Pilato, que es la verdad, y nos hemos dado la vuelta y nos hemos ido, entonces estamos fundamentados en la arena. Y cuando venga el río, la tormenta con ímpetu, vamos a sufrir pérdida. Por eso, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. No hay nada. Lo que dijo Pilato es que no hay nada incoherente o incierto en él. Él mismo dio testimonio sin darse cuenta del testimonio que estaba dando. ¿Se cuenta? Él dio testimonio de la verdad sin darse cuenta que estaba dando testimonio de la verdad. O sea, sin aceptarla. Por eso nosotros, debemos de ver eso. Por eso le hablaba yo de la fachada. Puede que estemos dando testimonio de la verdad sin estar en la verdad. Como Pilato. Él dijo: no encuentro nada. O sea, lo que estaba diciendo Jesús era cierto. Porque si hubiera habido una mentira en su declaración o en lo que él estaba haciendo, entonces hubiera sido digno de castigo, pero no. Él dice: no encuentro nada. No encuentro nada. No hay nada incoherente, no hay nada incierto, no hay mentira en él. No hay caso que perseguir. Esta es la verdad.
Entonces, hermanos, la verdad aquí significa verdad acerca de Dios, del Dios mismo, Cristo en la tierra. El Espíritu Santo el Espíritu Santo, hermanos, estaba sobre nuestro Señor Jesús y estaba ahí en la verdad, mostrándonos la verdad, mostrándonos la verdad. Porque Él dijo, para esto vine, para esto vine. Y era así. Porque para eso dio su vida, para la salvación del mundo. En el Salmo 4:2 dice: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Hijos de los hombres, dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo amaréis la verdad y buscaréis la mentira? O sea, ¿hasta cuándo? Lamentablemente, fíjese que eso es lo que busca el hombre, buscando la mentira constantemente. Busca la mentira, prefiere la mentira, porque la verdad, hermanos, siempre confronta, la verdad siempre nos lleva a Dios, la verdad, hermanos, nos hace ver nuestra vida, nos pone al descubierto, y es necesario de empezar a cambiar cosas en nuestra vida, es necesario de empezar a quitar fundamentos que no son apropiados. El consejo es que no amemos la mentira, sino que amemos la verdad. Los hombres cambian la verdad por la mentira. Qué lamentable eso, ¿no? Qué lamentable. Pues ¿saben por qué? Porque decir la verdad o hacer la verdad o estar en la verdad requiere de integridad. Requiere de firmeza, de valentía. Es por eso cuando si uno hizo algo apropiado, uno prefiere mentir. Pero mire lo que dice Romanos capítulo 1, verso 21, dice: pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mire, se alejaron de la verdad. Dios se dio a conocer de tal manera que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los dio a conocer, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni les dieron gracias. Aquí rechazaron mire, el ser humano rechaza la verdad. Por eso fíjese que al Señor no lo quiere el mundo. El Señor no lo quiere el mundo. Cada vez más el mundo está en contra de Jesús y en contra de los cristianos y en contra de aquellos que están fundamentados en la verdad. Pero saben una cosa, no importa quién se ponga en contra, ni el mismo Satanás, miren hermanos, no podrá, porque estaremos seguros. Por eso dice hermanos, cuando vemos nosotros la vida de aquellos hombres fieles, aquellas mujeres fieles que estaban fundamentados en la verdad, al estar enfrente de tal lucha, de tal tormenta, de tal río, hermanos, de persecución, fíjense que ellos murieron gozosamente por causa de la verdad. Murieron gozosamente por causa de Cristo. Ese mismo verso en la Nueva Traducción Viviente dice: es cierto, ellos
conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Empezaron a inventar ideas necias sobre Dios. O sea, al inventar ideas necias sobre Dios es rechazar la verdad. Pero al rechazar la verdad, hermanos, surge algo o pasa algo bien tremendo. Algo bien tremendo que Dios permite. La mente les quedó en oscuridad y confusión. La mente les quedó en oscuridad y confusión. Es por eso, miren, ahí está la respuesta. Es por eso que nosotros preguntamos, pero ¿cómo se les ocurre a esta gente? ¿Cómo, dice, cómo personas con diplomas, con títulos, legislando leyes, hermanos, que alteran lo que es la realidad de las cosas, lo verdadero? Y uno dice, ¿por qué? ¿Cómo se les ocurre? Pues por esto, hermanos. La mente les quedó en oscuridad y confusión. Entonces, hagamos un favor o hagámosle un favor a esa gente y sintamos compasión y oremos por ellos. Amén. Y oremos por ellos. ¿Saben por qué? Porque están confundidos. Están en oscuridad. Están en oscuridad, hermanos. Para terminar, vamos a Colosenses 2. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien está escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe en palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestra buena orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pero lo que dice aquí es que, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. Estoy con vosotros. Pero diciéndolo o recalcando lo que está diciendo en el verso 4, dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo constantemente les escribía, especialmente a los hermanos de Colosas, diciéndoles que se mantuvieran en la verdad, que no fueran persuadidos con palabras vanas, con palabras huecas, con ideas huecas, filosofías huecas. Es lo mismo que el Señor nos está diciendo, mis amados hermanos, mantengámonos en la verdad, porque ese es el fundamento sólido que nos va a mantener firmes. Es el fundamento, hermanos. Por tanto, de la manera, verso 6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y cimentados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Miren lo que dice. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él.
de la manera que lo recibimos. Ocurre un fenómeno en la iglesia, hermanos, que a veces cuando hay personas que cuando vienen al Señor, conocen al Señor y empiezan con un hambre de conocer más del Señor y llegan a un cierto nivel que se empiezan a estancar. Eso no es bueno, eso no es correcto. Porque piensan que ya alcanzaron el máximo conocimiento de Dios, piensan que ya lo saben, piensan que ya entienden, piensan que ya nadie les puede enseñar. Eso no es bueno. Empezaron a construir de una manera equivocada. Empezaron a tener solo una fachada. Es necesario que volvamos al primer amor. Por eso el apóstol Pablo aquí les está diciendo: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados. Aquí, hermanos, cuando habla de arraigados es como echar raíz, como echar raíz. Fíjense que, ¿por qué dice el salmista que el justo florecerá como la palmera? Porque la palmera, hermanos, fíjense, es increíble que no tiene raíces gruesas. Son puras raíces delgaditas. Pero algo bien interesante, no solo son algunas cuantas. Los que tienen conocimiento de esto saben cuántas raíces tiene. Tiene muchísimas raíces. Y la palmera va a lo largo, lejos, buscando el agua. Sus raíces están lejos. Hay árboles bien frondosos, grandes, que tienen pocas raíces, gruesas sí, pero pocas. Pero esos con una buena tormenta caen. Pero las palmeras no. Es difícil que una palmera caiga de raíz. Es por eso el apóstol Pablo, cuando dice arraigaos, está diciendo eso. Echen raíz en el Señor. Echen raíz ahí, fundaméntese bien. Es como, fíjese, las casas de aquí son hechas de madera. Normalmente cuando tiran la fundición, le ponen unos tremendos tornillos en todo alrededor. ¿Sí? Y eso es así, por código. Ya cuando se hace la pared, se hacen los agujeros exactamente donde va el tornillo, y luego se le ponen las rondanas y las tuercas para que amarre bien. Y en cada esquina de la casa lleva ciertos metales, o lleva de tal manera, va cruzada la madera, para que amarre bien. ¿Sí? Entonces nosotros debemos ver, hermanos, cómo estamos fundamentados en el Señor. Si estamos bien arraigados, bien enraizados ya en el Señor. Y si no, es urgente que empecemos a echar raíz. Porque si no, hermanos, la ola de este mundo, de este pensamiento mundano, de los ataques del mundo, hermanos, de las enseñanzas que trae el mundo, hermanos, nos va a llevar arrastrados. Nos va a llevar arrastrados. Y lo terrible es esto, es que si nosotros no vamos a ver la pérdida, la van a ver nuestros hijos. ¿Sí? Lo terrible es eso. Entonces, mire, el mundo ahorita está terrible. No sabemos cuándo el Señor va a venir. Cada día se pone más difícil. No se preocupe si el mundo va a estar peor en unos cuantos años. No se preocupe, usted no solamente arraíguese en el Señor. Solamente eso debemos de hacer. ¿Entiende? Alguien decía, mira, porque una persona dijo, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos?
Él decía, no, pues, más bien, ¿qué hijos le vas a dejar a este mundo? ¿Sí? Si los vas a dejar bien arraigados en la palabra del Señor, bien cimentados en la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice, arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo, hermanos, y confirmados en la fe, o sea, y probados en la fe. Porque como le digo, puede ser nada más fachada, pero la fe es probada. Y cuando viene la prueba, ahí sale a relucir lo que realmente es o dónde estamos. ¿Sí? Entonces, hermanos, vendrán las pruebas, pero si estamos nosotros fundamentados en la roca inconmovible, tengamos por seguro que no seremos movidos. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias, amado Dios, porque me has dado esta oportunidad de compartir tu palabra maravillosa con tu pueblo. Que haya quedado esta palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos. Tú sabes, Señor, tú conoces, Padre, la vida. Tú conoces, Señor, la manera de conducirnos. Tú conoces, Dios mío. Pero te ruego, Señor amado, que tú hagas esa obra en el corazón de aquellos que necesitan enderezar su camino, quitar esos fundamentos que no traen nada bueno a la vida. Al contrario, lo único que va a traer es pérdida, confusión, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra preciosa. Bendice a tu pueblo, Señor. Amén. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.